Bienvenidos, bienvenidas a el quinto programa de Al Gran Pueblo Argentino. Muy felices de estar un nuevo domingo acá con ustedes, acompañándolos en este horario de la nochecita dominguera. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo están todos del otro lado también en Neva TV, en una nueva emisión de esta plataforma que no para de crecer, que cada vez tiene más programas, más contenidos y sobre todo contenidos federales, contenidos del interior, de provincia como la nuestra? Nosotros somos de Tucumán, siempre lo decimos, lo aclaramos también, porque hay que aclarar también que Tucumán te da sorpresas permanentemente. Esta semana nos dio sorpresas climatológicas. Sí, tuvimos una semana un poco fresca, ahora sol, va así medio Yo ciclotímica. voy siguiendo las alertas, así me encanta ver las alertas, estamos en amarillo, en naranja. Sí, pero full alertas estamos. Full alertas. Y en una semana encima que pasó, un montón de cosas. Algunas cositas pasaron. Sí. En nuestra provincia también. En nuestra provincia, en el mundo, ganó Trump. Sí, totalmente. Tuvimos ahí muchas novedades que no sé si nos van a entrar en un programa, pero vamos a intentar. Vamos a ver qué podemos llegar a desarrollar de todo lo que traemos. Siempre somos un compilado de temas y después nos quedamos ahí a medio camino. A veces podemos, a veces no. Vamos a ver. Hoy, por lo pronto, tenemos el tema antibióticos. Eso era algo que habíamos dicho el programa pasado que lo queríamos traer. Queríamos que Pablo lo desarrolle, sobre todo por una cuestión de que hace a la forma cómo nos relacionamos con los medicamentos, así que es fundamental. Después también tenemos relacionado con eso el tema de una salud, como un enfoque integral de salud que contempla también el medio ambiente, la relación territorial. Es como una efeméride eso, es como una conmemoración si se quiere. Sí, porque está muy relacionado con ese tema también. Bien, vamos a hacer ahí un vínculo. Y otro tema a tocar también es sarampión. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo una suerte de alerta de la OPS esta semana en relación al tema, porque está habiendo brotes nuevamente. Claro, es como algo que vos decís, sarampión me da como vintage, que ya pasó, que no hay sarampión. Sí, a mí me da como otras décadas. Claro, de otra época. De película a veces, lo relaciono con algunas películas. De nuestros padres que hablan del sarampión. Sí. No es algo que esté en la boca de las personas hoy día. No, pero bueno, veremos ahora qué está pasando porque esta alerta nos llamó la atención, así que trajimos para hablarlo. Bien, y para eso ya incorporamos al tercer integrante de esta mesa. No hay dos sin tres. Estamos acá con Pablo. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, excelente. Otra semana más que se ha pasado volando y bueno, vamos a ver si de acá desde este programa, desde Tucumán, irradiamos un poquito de salud para toda la Argentina y charlamos un poquito de política también, ¿no? Sí, también. Totalmente. No charlemos de fútbol, eso esta semana no. La verdad que fue una semana durísima para el fútbol tucumano, la verdad que San Martín no lo pudo hacer, bueno, pero ahora entramos en el... Siempre tenemos la esperanza. Hay un repechaje, una cosa así. Exactamente, vamos a ver cómo nos va en este repechaje. Nunca den por muerto un tucumano. Exactamente. Siempre hay revancha, así que entramos en otra fase. Bueno, y en relación a los temas que habíamos anunciado, Pablo, el tema antibióticos. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante hoy por hoy estar pensando, por ejemplo, en la prevención de la resistencia antimicrobiana? Lo que pasa es que el ser humano viene combatiéndole a los microorganismos que nos enferman desde toda la historia, ¿no? Pero veníamos perdiendo mal la historia. Vos sabés que una de las causas de muerte más comunes hasta hace poco, hasta mitad del siglo XX, eran las infecciones. Uno se agarraba una neumonía y se moría de neumonía. Uno se agarraba una meningitis y se moría de meningitis. Uno se agarraba una otitis y perdía el oído. La verdad es que las infecciones han sido una lucha perdida por el ser humano a lo largo de toda su historia hasta hace muy poquito. El primer antibiótico, que es la penicilina, aparece se licencia para uso en el año 1945. O sea, estamos hablando de final de la Segunda Guerra Mundial, en donde aparece por primera vez una medicación que casi mágicamente vencía a las infecciones, ¿no? Hasta ese momento no había cómo hacerlo y la verdad que las infecciones eran causa de muerte. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a aparecer uno tras otro, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Después la verdad es que los laboratorios pararon un poco la producción nueva de medicamentos, de este tipo de medicamentos, porque son medicamentos que para la industria farmacéutica, hay que decirlo también, no son los más elegidos para producir. ¿Por qué? Porque una infección te agarra hoy, te tomas un antibiótico y te curás. La industria farmacéutica necesita medicamentos que uno tome toda la vida. Entonces están mucho más dedicados
a medicamentos antieconómico, digamos. claro, Para como enfermedades la más hipertensión crónicas. arterial, la diabetes, Claro. etc. Ahí es donde ponen... Ahí es donde ponen más ánimos. interés, claro. Entonces, vos sabés que una de las exigencias de las Naciones Unidas ha sido pedirle a los laboratorios que sigan desarrollando nuevos antibióticos. Porque, ¿qué pasó? Al principio los antibióticos eran tremendamente efectivos contra las bacterias. Y no había prácticamente bacterias que se le resistan. Pero a medida que se fueron usando, algunas bacterias empezaron a generar mecanismos de resistencia. Claro. Resistencia. Como que se van adaptando. Claro, empiezan a conseguir algún tipo de enzima o algún tipo de solución o algún tipo de cosa que hace que vos te tomes el antibiótico y la bacteria sea resistente. Tanto es así que hoy, sobre todo en las terapias intensivas, en la internación, hay bacterias multiresistentes y hay bacterias que no hay ningún antibiótico hoy en el mundo que las pueda matar. ¿Esas son las que llaman superbacterias? Sí, superbacterias o bacterias multiresistentes. Y la verdad que es un problema enorme, porque aparte, a medida que vos vas generando antibióticos más potentes, son mucho más caros, y llega un momento en que, lamentablemente, cuando ya no tenés antibióticos para alguna bacteria y volvés al siglo XX, a mitad del siglo XX, donde una neumonía te mata, porque esa bacteria no la puedes controlar y te termina matando. Entonces, lo que se empieza a ver es cuáles son los factores que hacen que esta resistencia antimicrobiana en las bacterias empieza a ser cada vez más potente. ¿Qué hace que las bacterias tengan más resistencia? Bueno, y ahí empieza todo este tema que termina en esta ley que veíamos recién, que es la ley contra la resistencia antimicrobiana, que no es una ley que le dice a los microbios no tengan resistencia, sería bueno que los microbios no hicieran Sería buenísimo caso. ordenarlos, ¿no? Claro, sí, escúchame, streptococo, no tengas resistencia, eso lamentablemente va a ser. Pero lo que se ha demostrado que produce resistencia es cuando vos tomás mal los antibióticos. Claro. Por ejemplo, tomás de más. Por ejemplo, te agarrás una angina viral y te tomás un antibiótico solo porque te parece que con eso andas bien. O el pediatra le da a tu hijo mayor un antibiótico porque tiene una otitis y la siguiente semana tu otro hijo tiene una angina y vos decís, bueno, voy a usar el mismo antibiótico, igual, ¿para qué voy a ir al pediatra? Uh-huh. Claro. Entonces, usar a veces el antibiótico sin indicación o con mala indicación. Usarlo menos tiempo del que se indica. Te dice el pediatra, este antibiótico tómelo 10 días, señora. Y vos se lo das, el jarabe termina a los 5 días, se te termina, el chico ya está bien. Lo ves bien, Claro. ves como que decís, ya está Ya está. superado. el Aparte de tema. ir a comprar un nuevo frasco, tenés que ir a volver a hacer la receta, volver al médico, es un despelote, no vas. Entonces lo tomás menos tiempo y ahí quedan bacterias que se hacen resistentes. O tomás antibióticos, digamos, que no tendrían indicación, y todas estas cosas hacen que las bacterias empiecen a hacer resistencia. Entonces, lo que hace justamente esta ley de resistencia antimicrobiana es generar algunas pautas para intentar disminuir, no se puede evitar del todo, pero disminuir esta resistencia. Entonces, por ejemplo, le pedimos a los médicos que cuando indiquen un antibiótico pongan en la receta por qué, cuál es la causa. Claro. Para que no estemos indicando sin causa o sin clara... Cosa de que después no lo usen para otra cosa. Y para que además obligarlo al médico a que diga, no, esto es una enfermedad bacteriana y por eso lo indico. O sea, optimizar el uso. Claro, y además que no se venda libre. O sea, hacemos, la ley prevé que no puedas comprar un antibiótico en la farmacia sin receta. Porque le pedimos a la farmacia que archive la receta, la guarde, para que demuestre por cada antibiótico vendido que hay una receta que la respalda. Esto se hacía con los psicotrópicos, pero no con los antibióticos. En la Argentina obligamos a eso. Le pedimos a la industria que haga formulaciones, presentaciones más grandes que permitan todo el tratamiento, para que no se te acabe los 5 días. Si los tratamientos para esta enfermedad son 10 días, que haya pastillas para los 10 días. La ley obliga a eso. La idea es que lo que te prescriban sea lo que vas a usar efectivamente. Exactamente. Claro. Y que no te sobre ni que te falte. Porque también si te sobra, quedan para otra situación donde no lo necesitas. Le pedimos a la industria que en todas las cajitas de antibióticos diga este medicamento puede generar resistencia antimicrobiana, no lo tomes sin indicación médica, o sea, un aviso de alerta, digamos. Así que bueno, todo eso por un lado. Por otro lado, como decíamos, lo de una salud que planteaste, que lo vamos a hablar enseguida, que es el tema de la salud tiene que ver con los animales y también con el medio ambiente y con el humano. Los antibióticos se usan en la actividad, digamos, de producción avícola, de producción ganadera, como lo que se llama factores de crecimiento, que básicamente es que le damos a los pollos, a las gallinas o a las vacas antibióticos
para evitar que se mueran, para evitar que se enfermen y para evitar que haya grandes epidemias dentro de un gran gallinero, por ejemplo, se mueran muchas aves. Y estos factores de crecimiento, que cada vez se discuten más su uso, van generando que bacterias de las aves, de las vacas, se hagan multiresistentes. Pasa en la producción vacuna y porcina también. Sí, porcina, vacuna y avícola. Y con las plagas también dicen. Claro, cuando se enferman, uno le da antibióticos. Pero en realidad el tema es no usarlo como factor de crecimiento. Si hay indicación, bueno, obviamente para curar a alguien se usa, pero la idea es intentar no usarlo en forma desmedida. Inclusive hay algunos antibióticos que se usan. Como les dijimos, hay bacterias tan resistentes que son solamente susceptibles a un solo antibiótico. Bueno, esos antibióticos hay que cuidarlos mucho. Esos antibióticos no se los podemos dar a 1000 pollos, a 2000 vacas, porque vamos a tener bacterias ahí que se van a hacer resistentes. Y no tenemos con qué reemplazarlos. Exactamente, no tenemos con qué reemplazar. Entonces hay un listado que permanentemente se actualiza prohibiendo a la industria avícola o ganadera que usen estos antibióticos porque son antibióticos protegidos, por decirlo así. Y esto que decís, Pablo, del crecimiento es como que los usan preventivamente, Sí, aunque no tengan la enfermedad. Exactamente. Los lo usan ponen. preventivamente para todo, para evitar que se enfermen. Que esa es la peor práctica, Y justamente. claro, esa práctica existe y la idea es ir bajando esa práctica. Por ahora lo que se está haciendo es limitar cuáles y la idea es llegar a un momento en que no se use ninguno, ¿no? Pablo, y esta reglamentación que veíamos ahí, la captura de la noticia, fue el año pasado. Nosotros sacamos la ley hace como 2 años y el año pasado se reglamentó. Claro, Sí. o sea, ese presidente que dice ahí... El presidente es Alberto Fernández. Sí, ok, Alberto Fernández para aclarar por las dudas. reglamentó esta ley. Esa ley está vigente hoy, por eso es que teóricamente si ustedes van a una farmacia y piden un antibiótico sin receta no se los deberían vender. Bien. No deberían aceptar una receta que no tenga el diagnóstico. Las cajitas ya deberían tener. Todas estas cosas, eso pasa. Y si no pasa, hay alguien que esté incumpliendo con la ley. Porque puede pasar que vos vayas a una farmacia y te vendan. Pero ellos de alguna manera después tienen que conseguir una receta. Entonces eso también se puede pasar, pero digamos sería ilegal. Lo que hoy, y también la ley prevé qué hacer en las terapias intensivas para tener un monitoreo muy estricto de los pacientes con infecciones a gérmenes multiresistentes, ¿no? Saber qué germen multiresistente tenemos en cada una de las terapias intensivas de toda la Argentina para ir monitoreando esto, ¿no? Y también, obviamente, declara la ley de interés este tema, la investigación, la formación de médicos en grado, en posgrado, el intento a la industria de pedirles que sigan produciendo nuevos antibióticos que nos permitan estar tranquilos frente a las bacterias. Ustedes saben que en realidad en el mundo las causas de muerte, la carga de enfermedad, pasó en los países desarrollados de morirnos de enfermedades infecciosas a dejar ya de morirnos de esto y pasar a morirnos de enfermedades crónicas, Totalmente. diabetes, hipertensión, infarto, cáncer. O Ahora, bien accidentes viales. Claro, exacto, nos morimos de eso. Teóricamente nos morimos poco de enfermedades infecciosas. Y eso es gracias a 2 cosas. Una son los antibióticos y la otra son las vacunas, que son los 2 elementos que han cambiado el mapa y son los grandes responsables de que hoy vivamos muchos más años de los que vivíamos antes de la mitad del siglo XX, ¿no? Que moríamos de enfermedades infecciosas mucho más temprano, ¿no? ¿Y cuáles son? Una de esas tiene que ver con esto, con la resistencia antimicrobiana. Claro, sin duda. Y cuando la Organización Mundial de la Salud plantea cuáles son los problemas para la salud del mundo, uno es, por ejemplo, la negativa a vacunarse. Viste que hay un grupo de gente antivacunas. Los movimientos antivacunas. Son uno de los problemas de la salud. El otro son las pandemias, o sea, la posibilidad de pandemias como la que tuvimos el año pasado. Y otro es la resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana está puesto, el cambio climático, etc. Pero la resistencia antimicrobiana es uno de los 5 puntos más graves que para la Organización Mundial de la Salud existen en el futuro. Por eso es una ley muy interesante esta que hicimos, porque aparte es la primera en Latinoamérica en este sentido, en esa amplitud, es una ley muy reconocida por el sistema de salud mundial, en el que fuimos de alguna manera pioneros en Latinoamérica. O sea, cuando vos decís que está relacionado con la carga de mortalidad en el mundo, de alguna manera también, indirectamente, lo estás relacionando con la economía, porque eso tiene un impacto en la economía del mundo. O sea, cuanto más carga de mortalidad tiene, más hace que la gente en una edad que está productivamente viable todavía, deje de aportar a la economía. Sí, por supuesto. La economía, la salud y la economía vienen de la mano. Y muchas veces, y además es así, cuando uno invierte en salud,
en realidad lo que hace es ganar para la economía del país. Si vos tenés un país con menos mortalidad, que tenés un país con menos mortalidad infantil, con menos mortalidad materna, con mejor esperanza de vida, etcétera, es un país que económicamente seguramente va a estar mejor, ¿no? Claro, o sea, los recortes en salud son totalmente ineficientes. Absolutamente. Cuando vos querés dejar de gastar en salud porque crees que vas a ahorrar, terminás gastando más. Sobre todo cuando dejás de gastar en prevención. Claro, sí. Por eso es que es tan preocupante cuando vos ves gobiernos como el de Javier Milei de ahora, que decide no incorporar la vacuna de dengue al calendario, que se encarguen las provincias, o no comprar preservativos, porque el VIH que se encarguen las provincias, o no comprar medicación preexposición de VIH, porque que se encargue o que no se encargue nadie, o comprar menos medicación o insumos para diagnóstico de VIH. Estuve esta semana con algunos colectivos muy preocupados por este tema, por el presupuesto que se viene el año que viene, y es un error, o tuberculosis, por ejemplo, en la Argentina tenemos más o menos 14.000 pacientes con tuberculosis. No darles el tratamiento adecuado a estos pacientes, hace que o darles corto o darles y después dejar de darles, o que darles y que no lo tomen, empieza a hacer que la bacteria de la tuberculosis se haga multiresistente. Y la bacteria y el tratamiento un tratamiento para tuberculosis supone que cueste $150 y un tratamiento para tuberculosis multiresistente cuesta $1.500. Entonces, ahí está, es ineficiente, además de riesgoso y que genera la muerte para algunas personas, ¿no? O sea que por eso siempre insistimos en que uno puede achicar el gasto del Estado, pero hay que tener cuidado dónde, ¿no? Porque en salud no se debería. Y en prevención también, esto que menciona de los accidentes también, o sea, si no invertís en rutas, si no invertís en educación vial, vas a tener más muertes y más costos en salud, porque más gente se va a hospitalizar. Lo mismo con la violencia de género. Si no prevenimos la violencia de género, es más costoso para el Estado después atender casos de violencia más graves como femicidios. Sin duda. Y los accidentes de tránsito son hoy la primera causa de muerte en la juventud. Sí. Bueno, y hablando de la prevención y de la importancia de fortalecer la salud pública, hablamos al principio de la cuestión del sarampión. Sí, temazo. Temazo porque el sarampión es una enfermedad que, como ustedes decían, da vintage. Sí, por eso me reía, es porque probable sentía que ninguno de nosotros tres hayamos tenido sarampión. Es muy probable que no lo hayamos tenido porque ya somos de la época de que había vacuna para el sarampión. Es increíble que hoy, todavía en el siglo XXI, muchos años después de nuestro momento de ser vacunados, haya chicos que no se vacunan y por eso tienen la enfermedad. El sarampión es una enfermedad viral, o sea, no es bacteriana, o sea, no se cura con antibióticos. Es una enfermedad que genera un brote en la piel y un triple catarro, significa conjuntivitis, mocos, tos y mucha fiebre. Es una enfermedad que da mucha fiebre, 39 grados de fiebre, 4 o 5 días, con el brote, con el catarro. Y es una enfermedad que en general se cura a posteriori. Ahora, en algunas personas, sobre todo en niños de menos de un año, es una enfermedad que puede ser muy grave, porque puede dar encefalitis, o sea, enfermedad neurológica mortal, o neumonía, también mortal, ¿no? Así que esas complicaciones en los menores de un año son un problema porque la vacuna del sarampión no se puede dar antes del año. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos vacunamos todos desde el año y si estamos todos vacunados, cuidamos a los menos de un año. Eso se llama efecto de rebaño. Es nosotros, todos los vacunados, protegemos al que no se puede vacunar. Hay otros que no se pueden vacunar porque la vacuna del sarampión es una vacuna que se llama a virus vivo atenuado. Quiere decir que el virus del sarampión vivo ha sido pasado por distintos momentos de cultivo, bajándole su potencia para que no dé la enfermedad. Entonces es un virus que es vivo, pero entonces no se le puede dar a personas con defensas muy bajas, porque aunque está atenuado en una persona con defensas bajas, puede generar la enfermedad. Entonces esas personas también las protegemos con el efecto rebaño, al vacunarnos nosotros. Por eso cuando se pregunta, ¿y por qué en la Argentina las vacunas son obligatorias? Las vacunas son obligatorias en la Argentina porque nuestra idea es que la salud es un bien social y que nosotros, los que estamos sanos y que quizá a nosotros no nos daría tanta gravedad el sarampión, la pasaríamos feo, pero no nos moriríamos, pero protegemos a aquellos que si se les da, tienen esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el sarampión? Es que la Argentina está libre de sarampión de hace muchos años. Hemos tenido reintroducciones de sarampión desde otros países, después del Mundial de Sudáfrica de fútbol, hace unos años también hemos tenido una introducción desde Brasil. Tenemos introducciones en Europa, hay sarampión, en Oriente hay sarampión. Entonces, ¿cómo hacemos para protegernos? Bueno, todos aquellos que viajan a estos lugares, garantizar que tengan la vacuna del sarampión. Y si nosotros, la población argentina, estamos todos vacunados, aunque venga un extranjero con sarampión, no nos puede contagiar,
porque nosotros ya tenemos. Entonces, la aparición en América de alertas, acá en Argentina hubo en la zona también del Bolsón, en Río Negro, en Río Negro sí. hubo un brote en comunidades que no están bien vacunadas. No se vacunan por motivos ideológicos, porque no creen en las vacunas, etcétera, y ponen en riesgo. El sarampión es una enfermedad, como les digo, potencialmente muy grave en menores de 1 año o en personas con defensas bajas, tremendamente contagiosa y que se previene con una dosis. Es tan efectiva la vacuna de sarampión que si ustedes se la ponen prácticamente no tienen ningún riesgo. La vacuna de sarampión se pone al año, viene conjuntamente con la de rubiola y papera, es una vacuna que se llama triple viral y se vuelve a colocar por las dudas con una alcanza. Pero por las dudas, por si hay un error en que la vacuna no se cuidó bien o ese paciente ese día no tenía las defensas para defenderse de la vacuna o no hizo defensa, se pone una segunda dosis de refuerzo al ingreso escolar. Y con eso en general está. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿usted está vacunado para sarampión? Uno lo que tiene que fijarse es si al año se puso la triple viral y hacia el ingreso escolar se puso la vacuna. Con eso uno toda la vida va a quedar protegido. O sea, pero para entender la situación del resurgimiento o el brote y eso, tiene que ver con que justamente se ablandó la campaña de vacunación, con que la gente dejó de vacunarse y de repente todo lo que antes era como una especie de sistema de protección dejó de existir. Y eso tiene que ver con que el Estado, quienes son los responsables de difundir la importancia, de hacer campañas y de seguir concientizando en la importancia que tiene que estemos vacunados contra el sarampión, dejaron de hacerlo. Claro, en parte es eso. También hay un movimiento antivacunas que ha ido creciendo en algunos lugares. A veces, porque, a ver, ¿quién compra la vacuna triple viral? El responsable legal y el que la compra es el Ministerio de Salud de la Nación. Lo distribuyen todas las provincias lo ponen todos los vacunatorios de la República y cuando un bebé te cumple 1 año, uno lo lleva a vacunarse y te la ponen absolutamente gratuita, la vacuna. Ahora, en ese camino hay muchos inconvenientes. A veces vos vas a vacunar a tu hijo y el vacunatorio está cerrado. O llegás, el bebé está con un poquito de moco, de tos y en forma incorrecta la enfermera te dice no se puede vacunar, está resfriado. Eso es mentira. Sí te podés vacunar si estás resfriado. Si estás con mucha fiebre, en general no te vacunás, porque las vacunas pueden dar fiebre, entonces para no confundir. Pero si estás resfriado te podés vacunar. Entonces son oportunidades perdidas que se llaman. O los padres trabajan y el vacunatorio en horario de trabajo abre, pero cuando el fin de semana está cerrado. Entonces también hay que buscarle la vuelta, el sistema de salud tiene que buscarle la vuelta para poder acceder. Lo que me parece que se ha... Y creo que el COVID ha tenido que ver, se ha bajado en las coberturas, en toda la Argentina, la proporción de niños vacunados de 1 año sobre la cantidad de niños que tenemos ha bajado. Uno pretende tener en sarampión 97% de cobertura, o sea que casi todos estén vacunados. Eso no está pasando en la Argentina, ha bajado a menos de 90%. Y este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y la verdad que el gobierno de Javier Milei ha parado las campañas. Todo tipo de campañas. Sí, y es un error. No tengo un mensaje que venga del gobierno nacional que tenga que ver con una No, los de Mi Argentina dicen que bardeando a los gremialistas, ¿viste? Sí, nunca un nunca mensaje. una cosa positiva. Nada. Exactamente. Bueno, Un mensaje para la sociedad. Además ilegal, vos sabés, porque la ley de vacunas obliga al Estado Nacional a hacer promoción. Igual que la ley de Incucay obliga a la promoción del trasplante, que tampoco se hace. Igual que la ley de resistencia antimicrobiana, que charlábamos antes, obliga a las campañas de uso responsable de antibióticos, que tampoco se hace. O sea, incumplen con la ley. Entiendo que quieran ahorrar por el tema de las campañas, pero volvemos a decir, a veces ahorrar en prevención es más costoso que invertir en prevención. Totalmente. Tenemos un verdadero falso para sarampión. Ese me no sé gusta. si tenés Ese ganas me de gusta. hacerlo. ¿Te gusta? Sí, cómo no. ¿Sí? A full. Vamos tirándole uno y uno. Vamos, Tony. a ver. Bueno, Tiro yo la primera. A ver. El sarampión solo afecta a los niños pequeños. No, falso. O sea, es grave en los niños pequeños, pero puede afectar a cualquier humano no vacunado o que no haya tenido sarampión. Porque si tenés sarampión, es como si tuvieran vacunado. claro. Bien. Bueno, vamos con el 2. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y puede propagarse rápidamente. Así es. Verdadero. Es quizá la enfermedad más contagiosa, es la que se toma como modelo de contagio por vía aérea grave, digamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una habitación, entra una persona con sarampión, nos contagiamos todos. Todos los que no están vacunados se contagian todos. Tremendo. Tremendo. Que no pasa con otras enfermedades. No, Ni el con COVID es mucho menos. Por El eso, COVID no es pasa. mucho menos que el sarampión. Sí, Ah, sí. mira. Por suerte el COVID fue menos que el sarampión. Claro, menos mal. Tiro la 3 yo. Dale. Una persona que ha tenido sarampión es inmune y no puede volver a controlar la enfermedad. Correcto. Es así. mira, qué Sí. bueno. Igual que estás vacunado, no podés tener sarampión. Es buenísimo eso, sí. Qué Bien, bueno. bien. Y la última,
las vacunas contra el sarampión son seguras y muy efectivas para prevenir la enfermedad. Así es, son tremendamente seguras y muy efectivas. Eso La única contraindicación que tiene es aquellas personas menos de un año o que tengan inmunodeficiencias. Claro. Esas personas no pueden recibirlo. Buen Bueno. mensaje para justamente esta especie de antivacunas que está merodeando todo el tiempo. Sí, El la fantasma Argentina, la antivacuna. verdad es que la población en la Argentina, y COVID lo demostró, todavía tiene mucha confianza en las vacunas, no ha tenido grandes problemas, pero es un tema a no aflojar, ¿no? Así que no aflojar. Nosotros desde acá vamos a seguir insistiendo fuertemente desde EVA TV para que los argentinos sigan teniendo confianza en una de las herramientas, quizá la herramienta más efectiva después del agua potable y las cloacas para no enfermarse, que es la vacunación. Muy bien. Bueno, vamos a ver unos videitos con algunas voces de la calle en Dale. relación a los antibióticos. Dale, a ver vamos qué a hace ver el unos tucumano testimonios. con los antibióticos. Eso me interesa, a ver. Vamos a ver. Y ahora seguimos con los otros temas. Al gran pueblo argentino salió a las calles tucumanas. Mi nombre es Matías Fernández y aquí las calles tucumanas andan diciendo: ¿decidís cómo automedicarte en base a los síntomas que vas teniendo? Depende de qué síntomas tenga y cómo me sienta. O sea, si me siento bastante mal, sí voy a un médico. Pero si tengo un dolor de cabeza o me duele la panza, generalmente tomo un Tafirol o un Migral y nada más. Generalmente por mi edad tiendo a medicarme pensando que puede ser presión, pensando que puede ser un estado de pánico, pero igual, es como que me cubro hasta poder llegar a algún lugar a donde, digamos, tengo la posibilidad de hacerme ver y que certeramente me digan qué es. ¿Tiende a automedicarse? Sí, siempre, es como lo más rápido, lo más inmediato siempre. El último recurso es el médico, pero sí, casi siempre. Recurro al médico cuando ya es límite la salud, pero si no, es automedicarse. ¿Y en algún momento decidís cómo tomar antibióticos? No por mi cuenta, generalmente cuando mi mamá me dice, che, te recomiendo que tomes esto, ahí sí, pero no soy de buscar sola, digamos. ¿Y en algún momento eso vas a una farmacia, a un kiosco de barrio? Claro, sí voy a una farmacia y lo pido. No, antibióticos no. O sea, siempre el paracetamol y el ibuprofeno es como lo inmediato en casa, pero no, antibiótico no. O sea, me tengo que sentir muy mal, que es lo que yo entiendo que se aplicaría el antibiótico, entonces no, para eso sí, ya, bueno, voy al médico, obviamente. No, antibióticos no. Sí, tomo antibiótico porque sé que quizás el antibiótico que lo voy a tomar es que ya ha sido medicado por el médico. ¿Y ese antibiótico lo conseguís en una farmacia o una vez en el kiosco del barrio? No, en farmacia. Bueno, la verdad que muy interesantes los testimonios de la gente. Está bueno conocer un poco por ahí que, bueno, de gente común cómo tiene su vínculo con el tema de los medicamentos. Queríamos, Pablo, también que nos hagas una actualización de la cuestión del debate del presupuesto. ¿Cómo viene? Estuvimos hablando mucho el domingo pasado, pero bueno, esta semana también Sí. hubo novedades. Y iba a ser una semana importante porque en la Comisión de Presupuestos se iba a presentar el ministro de Salud, Mario Sí, Lugones, Lugones, para que podamos hacerle las preguntas de la preocupación que tenemos nosotros por este recorte importante que tiene el presupuesto de salud, que es un recorte en realidad, es un ajuste grande que se hizo el año pasado, que además subejecutó muchísimo y que este año vuelve a ajustar sobre el ajuste del año pasado, ¿no? Y hay programas que, como decíamos hace un rato, entran en crisis. Por ejemplo, el programa de VIH, SIDA y tuberculosis, ITS, pero también nos preocupa el programa Remediar, nos preocupa, por supuesto, Leña, el programa para evitar el embarazo sí. no intencional adolescente, que tan importante, que por ejemplo esta semana, ayer salió en el New York Times una nota entera sobre el programa ENIA, diciendo la gravedad que tiene para la Argentina que Javier Milei, por querer ajustar, haya suspendido un programa tan exitoso para toda la región. La Argentina había demostrado que se podía bajar el embarazo no intencional adolescente de una forma importante y el riesgo que eso ocurra, ¿no? Que vuelva a aparecer. Así que bueno, pero lo esperábamos a Lugones, habíamos preparado las preguntas, todo, estábamos en Buenos Aires y por motivo de agenda al final decidió no ir o no poder ir. Después nos enteramos que tuvo una reunión con el Consejo Directivo del Garrahan, no sé, tampoco era una agenda tan grave, Claro. no era que Tan recibía a la urgente. OMS para Claro. no venir al Congreso, pero bueno, no se presentó y se suspendió la reunión, no hubo reunión de presupuesto. O sea, llevamos 2 semanas en donde la ley más importante que vamos a votar es hasta antes de fin de año, y que es la ley que marca todas las otras leyes, porque la que marca el tema económico de todo el país, no se discuten. Entonces, la verdad, es un Y gobierno encima de muy eso, poco serio. hay que sumarle declaraciones de principales funcionarios que
avalan un poco la idea de que no les importa que no haya ley de No, es que presupuesto. creo que quieren que no haya. Claro. Pero nosotros vamos a intentar que haya, y que haya un presupuesto que sea bueno, y que haya un presupuesto que incluya la financiación universitaria, que incluya la actualización a los jubilados. Vamos a intentar. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Que no darles presupuesto, sino darles un presupuesto. Ahora, después si lo quieren vetar, es un problema de ellos si lo quieren vetar. Nosotros vamos a dar un presupuesto que sea útil. Ese es el plan. ¿Qué es más grave, Pablo, que salga el presupuesto que propusieron La Libertad Avanza o que se siga con el de este año? Y yo creo que es igual de grave. Las ¿Sí? dos cosas son un problema, sí. Yo creo que las dos cosas son un problema porque, en definitiva, el presupuesto que ellos plantean este año tiene el primer artículo es una pauta fiscal que dice que si a vos no te alcanza la plata, lo que vas a hacer es bajar prestaciones, porque siempre vas a garantizar el pago de la deuda. Entonces vos tenés que garantizar el pago de la deuda y si no te alcanza para el resto, irás bajando prestaciones. Y si te llegara a sobrar la plata, no es que vas a dar mejores prestaciones, no es que vas a aumentar, sino si te llega, vas a intentar bajar impuestos. No vas nunca a devolverle a los que más necesitan esto. Entonces es un camino que a mí me parece que en la lógica, si se sostiene en el tiempo, va realmente a la destrucción del Estado, ¿no? Con todo lo que esto implica. Sí, sí, es la principal herramienta para el desarrollo de políticas públicas, un presupuesto. Sí, Claro. sí. No. Así que bueno, veremos. Esta semana les cuento. En teoría, este martes habría reunión Sí. con el ministro. Eso sería. No está confirmada No está esa. confirmada. No la tenemos confirmada. Este martes lo que vamos a tener es sesión. Sesión, claro. Tenemos una sesión pedida para cambiar el sistema de DNU. Ustedes saben que este gobierno, el DNU es una herramienta de la Constitución del 94 que le permite al presidente, salvo en algunos temas que tiene vedado, el tema impositivo, el tema político, electoral y penal, salvo esos temas, le permite al presidente hacer leyes, el DNU, que después tienen que ir al Congreso a ser validadas o no. La verdad es que la primera vez que no se validó un DNU fue en este gobierno, porque el único gobierno que ha usado el DNU en la manera brutal que lo ha usado Milei ha sido Milei. Sí, sí. Y que, Porque dice, todos los presidentes han usado DNU. Es cierto, pero ninguno así, ninguno pero como... que confronta inclusive con leyes establecidas. Sí, sí, como, sí. como Claro. este famoso 846 para canjear títulos de deuda y demás, que lo Claro. quieren hacer de manera arbitraria. Bueno, y el DNU 70, el primer DNU entre otras cosas, por ejemplo, prevé la venta de medicamentos fuera de farmacia, Claro, todas estas cosas que hoy no hablamos, pero que tiene que ver con eso. Bueno, la idea es cambiar la ley. Hoy, ¿cómo es? El DNU está vigente una vez que se emite hasta que ambas cámaras lo rechacen. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, o que una sola lo acepte, ya estaría válido para siempre como ley. Lo que vamos a cambiar es darle una lógica distinta. Si el DNU se emite y una cámara lo rechaza, estaría rechazado. Así va a cambiar, como si fuera una ley. Las leyes son así. Las leyes necesitan que las dos cámaras lo acepten, no que una lo rechace. Y además, si a los 70 días no está validado por ambas cámaras, también se va a caer. Entonces, es mucho más duro, es mucho más restrictivo al sistema de DNU. Tenemos consenso, y eso es el martes, 15 horas vamos a tener sesión. Y si llegamos a tener quórum, es una cosa que va a salir, el Senado creo que también lo va a acompañar. Y me parece que aparte estuvo pedido, este pedido es muy interesante, porque el PRO y el radicalismo habían hecho pedidos muy similares en el gobierno anterior nuestro sobre este tema. Vamos a ver si ahora vuelven a ver la luz o se comportan republicanamente y votan a favor de esta nueva ley. Y ya Claro, sería el porque- colmo que meta otro veto sobre esto después. Sería tremendo. Bueno, pero podría hacerlo. Sí, seguramente lo va a hacer. El tema es que Podría tenga- hacerlo, pero bueno, habría que ver después si nosotros tenemos 2/3. Vamos a ver con qué mayoría sale. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, Tema siguiente. otro tema que me parece que también es interesante por la coyuntura en la que estamos viviendo y que está habiendo de parte del gobierno muchos ataques en relación a estas temáticas, tiene que ver con la ESI, con la educación sexual integral, ni más ni menos que la principal autoridad, si se quiere, por parte de la Libertad Avanza en el Senado, Victoria Villarreal, organizó una actividad para oponerse a lo que ella llama la sexualización infantil, ¿no? Como que hablar de los temas vinculados a que los niños y las niñas puedan comprender de qué se trata su cuerpo, el funcionamiento de su cuerpo, la evolución en ese sentido, la identidad de género y demás, es una imposición por parte del mundo de los adultos a la inocencia de los niños y no tiene que ver con la educación, sino con esta cosa doctrinaria que le queremos encajar a los pibes. Me parece que esa mirada está siendo muy impuesta por este gobierno y es peligrosa.
Sí, es peligroso. La educación sexual integral, que aparte es ley en la Argentina, es una ley de orden público. De O sea que 2006. las provincias Hace un no... montón. Sí, 2006, pero después se modificó cuando fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el artículo 5 de esa ley se volvió a poner la ESI y se la hizo de orden público porque había muchas provincias que como no adherían, creían que no tenían la obligación de dar educación sexual integral. Entonces se la puso de orden público para que no haya falta que adhieran. Eso hoy corre así, o sea, las provincias están obligadas a dar. Y después, digamos, el formato, la bibliografía, la forma de llegar, y sí depende ya de cada provincia, de cada ministerio de educación. Ahí sí entiendo que uno puede tener, porque no es lo mismo un chico que vive en La Puna que un chico que vive en una gran ciudad, que en cuanto Claro, adaptaciones. a su momento evolutivo para ir dando. Lo que no podemos hacer es no darlo, Total. porque eso es muy riesgoso. Y la educación sexual integral ha permitido que muchos chicos puedan expresar que eran abusados, expresar que... Estaba que leyendo los unos adultos números ahí no. de que el 80% de los chicos que se animaron a hablar de situaciones de violencia que han vivido en sus hogares o en distintas situaciones relacionadas a abuso sexual, acoso, lo que sea, habían pasado por una experiencia de educación sexual Por integral. eso está súper demostrado, eso es así. Lo mismo que aquellos chicos con digamos, variaciones en géneros no binarios, en donde su propia sexualidad sufre esta situación compleja de sentirse, de cómo verse, etc. La ESI les permite sobrellevar esta situación de una manera mucho mejor, Sí. mucho más tranquila, que es el objetivo de todo, digamos. Son situaciones medio excepcionales en el marco de todos los chicos y chicas y chiques, pero la verdad es que es importante que esto se pueda Sí, controlar. además también otra cosa que está demostrada es que la mayoría de los abusos ocurren dentro de los hogares, son eso sí. intrafamiliares. Sí, sí. Entonces, el argumento de que quieren de que las familias se ocupen de esa educación está fomentando de que continúen los abusos intrafamiliares. O sea, prácticamente están militando por los pedófilos. Porque Sí, no se entiende. Aparte, no se entiende. hay una mirada, me parece, del discurso de Villarroel en el tema de que la sexualidad es mala y la inocencia es buena. ¿Viste? Sí, Me sí, parece sí. que no hay eso, y la sexualidad es un tema que discurre desde el nacimiento, todo el tiempo. Sí, sí. O sea, Sí. no es un tema que aparece en la pubertad. En la adolescencia, claro. Entonces me parece que hay un error de concepto. Obviamente que nadie quiere saltear etapas, ni mucho menos la ESI incluso está pensada con esa idea. Y me parece que es importante que lo sigamos defendiendo. Igual eso me parece que por ahora no está puesto en duda, la ley está muy firme, pero obviamente es una voz muy calificada Sí. del Y gobierno de además Milei que preocupa. Y además que hay preocupa. provincias que han estado recortando también la ESI. Y sí, Entonces también no tengo sí. duda que basados en estas declaraciones, los que siempre han estado en contra van a seguir trabajando para que siga estando en contra. Totalmente. Bueno, y esta semana hubo una actividad que refuerza un poco la mirada de la ESI y la mirada de los derechos también en el Congreso, ¿no? Que Sí. tiene que ver con la presentación de un material. Sí. Tuvimos la suerte de ver en el Congreso de la Nación, en el auditorio de la Cámara de Diputados, una producción audiovisual, Mariquitas se llama, es una producción tucumana, hecha durante la pandemia, con financiamiento también del Estado, de NACOM en ese momento, que ayudó, y que permitió, y que de alguna manera nos permitió ver en un evento muy interesante la calidad de este material, ¿no? Un material que cuenta la historia de chicos, chicas, chiques tucumanos de distintas edades, que cuentan su historia, su vida Su cómo transición. su transición, su descubrimiento, lo que generó en sus familias, el discurso de sus padres, de sus madres, de sus compañeros, de ellos mismos, cómo lo sufrieron muchas veces, y también la voz de personas más grandes ya, que han vivido esto en otra época, en donde la ESI no existía, en donde la situación era mucho más difícil, y se ve cómo la presencia del Estado, la presencia de la ESI, ayuda a estos chicos Poder, y a estas sí. familias y los acompaña, que es el objetivo también. Total. Así que me parece que, muy linda, muy activa. Acompañó a la diputada Mónica Macha, que siempre es una impulsora de estos temas, y la verdad que le hemos presentado una declaración con Mónica para que se declare de interés Ay, qué bueno. este video Mariquitas, Audiovisual. para que se pueda ver en todo el país, ¿no? Bueno, un punto a este tema. Y ahora te tiro una que, bueno, yo lo estoy robando del título de la nota porque lo ponen como bomba,
porque fue Ajá, una bomba, a ver. por lo menos una sorpresa, una foto que se dio a conocer esta semana entre el empresario Jorge Roque Ferro, tucumano, él, y otro tucumano, pero que trabaja para el gobierno nacional en este momento, que es Lisandro Catalán, el armador de la Libertad Avanza en Tucumán. Qué foto, ¿no? Qué foto. O sea, y qué del momento, qué de esta etapa también. Rocha Ferro, contemos para la gente que no es de Tucumán, uno de los empresarios más importantes de la provincia, azucarero, bueno, tiene una universidad también, condenado por contaminación ambiental, bueno, un tipo bastante polémico, que ahora se sumó a las ligas de la Libertad Avanza. Sí, yo tengo muy buena relación con Roque Ferro, aparte que soy docente en la Universidad de San Pablo, y con Catalina también, Lonac, que es su mujer. La verdad es que siempre tuvo una militancia ideológica dentro del peronismo. Entonces llama la atención, no la reunión con Catalán, que sería más que esperable que un empresario de la talla de Roque Ferro esté discutiendo el bioetanol, el biocombustible, el tema del azúcar, como lo ha hecho siempre con cualquier gobierno que hemos tenido. Lo que sí llama la atención es esta idea de que se va a cambiar de partido político, o sea, ir a militar a un movimiento que visita Astiz en la cárcel o que milita en contra de la universidad pública y gratuita, y a uno le llama la atención. Es más, uno casi que te diría que espera que esto se confirmara, porque a mí me dejó tan sorprendido que sí me parece que la foto tiene lógica, muy distinto, me parece que se pase al bando de los libertarios, ¿no? Claro. Pero parece que eso es lo que se confirmó y la verdad es que, bueno, ¿Será que tiene algún más que sorprendido. interés de ser candidato a algo en la próxima elección? Siempre se coqueteó con la candidatura de Roque Sí. Ferro y inclusive de Catalina Lona, a distintos, Pero siempre yo- dentro del peronismo. Pero yo me lo imaginaba dentro del peronismo, inclusive se había sonado para la próxima legislativa que podía ser uno de los integrantes de la lista. Se habrá cansado de no llegar y piensa que así llega, digamos. Veremos. Pero Pero bueno, así es la política, ¿no? Peores sorpresas hemos tenido en la política en estos meses, así que esta tampoco es la peor de todas. Vamos a decir que hemos tenido un montón de radicales que han votado en contra de las universidades públicas, o sea, hay Totalmente. cosas que han todo votado muy a corrido. favor de quienes dicen que Alfonsín era una persona que llevaba el golpe de Estado. Sí, sí. Hemos tenido peronistas de hecho- que han votado en contra de la justicia social abiertamente. O sea, que hemos tenido sorpresas, esta sería una más, Una más, digamos, y la totalmente. verdad es que, bueno, dentro de es todo... que estamos en una época de sorpresa Sí. permanente. Bueno, y hablando de estos movimientos que está viendo en la política local, tuvieron un importante encuentro desde el peronismo, un acto, por decirlo así, para alentar la presidencia de Cristina Alpejota. Sí, armamos una mesa de Cristina Presidenta con el interna del PJ, que en realidad empezamos a organizarla cuando creíamos que iba a haber una interna todavía entre Claro. Quintela y Cristina. Después, ya cuando se hizo, ya eso ya estaba resuelto, porque al final la Junta Electoral y la Justicia Electoral Nacional definió que la lista de Quintela no estaba en condiciones de presentarse, con lo cual ya fue proclamada la lista de Cristina. Incluso el día martes de esta semana que viene, que empieza ahora, vamos a estar en Buenos Aires al mediodía recibiendo ya los diplomas, presidentes, vicepresidentes y consejeros. Así que, bueno, fue un acto muy, muy lindo de todas maneras, con la presencia de muchas Sí. peronistas de toda la provincia, que se animaron a expresarse claramente. Digo animados porque, como ustedes saben, no es fácil hoy en la provincia de Tucumán expresarse claramente en alguna posición nítidamente contra el gobierno de Milei, porque el gobierno de Osvaldo Jaldo no lo toma bien, digamos, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces hay algún nivel de represalias en este sentido. Una cosa ridícula a esta altura de la historia, pero ocurre. De todas maneras, me parece que más de 300 compañeros, como te digo, de toda la provincia, y claramente expresando la necesidad de que el Partido Justicialista a nivel nacional se ordene, que Cristina pueda generar estas dos cosas que nos parecen fundamentales. Una es que el peronismo sea una oposición nítida a Milei. Eso no quiere decir que uno no pueda acompañar alguna propuesta en algún momento, alguna obra pública para la provincia, qué sé yo, que no aparecen, pero si aparecieran sería bueno. Pero ser claro en que no estamos de acuerdo con que se cierren las universidades, y no empezar a justificarlo con el tema de la auditoría, que no estamos de acuerdo con que los jubilados tengan congelado su haber y no justificarlo diciendo en la época de Macri también tuvieron mal los haberes, que no estamos de acuerdo con que no haya obra pública y decir, no, nosotros vamos a intentar
ver si sacamos una obra pública, que no estamos de acuerdo con un protocolo que evita la protesta social en las calles, y decimos nosotros también tenemos habilitado el protocolo de Bullrich. O sea, una cosa es poder acompañar a un gobierno electo democráticamente en algunas políticas, eso está absolutamente bien. Inclusive yo he votado con La Libertad Avanza, por ejemplo, que se le sumen impuestos a algunas tabacaleras en la Argentina. Eso no está mal. Lo que uno tiene que ser claro es en que uno es oposición nítida a un proyecto de país que a nosotros no nos contiene y no contiene a la mayoría de los argentinos. Entonces me parece que esto es importante. Y por otro lado, este es un tema, y el otro tema es generar desde el justicialismo una opción para el electorado para que en las próximas elecciones la gente entienda cuál es nuestra propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la inflación? ¿Vamos a volver a tener inflación alta o vamos a poder sostener el equilibrio fiscal? ¿Cómo vamos a lograr ese equilibrio fiscal sin ir en contra de la justicia social, sin cerrar las universidades? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Se puede hacer. Pero eso hay que proponérselo a la gente para que la gente nos pueda acompañar. Claro, me parece súper importante estos encuentros justamente para definir eso, ¿no? Una propuesta programática, dejar de mirar por un momento qué está haciendo Milei y mirar hacia adentro del peronismo qué queremos, qué propuestas hay y cómo nos organizamos de cara sobre todo al año que viene. Así es, ese es el gran desafío y me parece que Cristina va a colaborar mucho en eso. Bueno, tremendo ese tema. Sí, la verdad que sí. La foto de la semana, en términos de las actividades políticas en las que estuviste participando, Pablo, tiene que ver con las actividades para presentar un proyecto de ley que busca integrar el sistema de salud argentino a través de cambios en el PMO, en el Plan Médico Obligatorio. Sí, no es un tema... Es muy importante, no es un tema fácil, pero vamos a intentar explicar. En la Argentina hay una cosa que se llama PMO, que es el Programa Médico Obligatorio, que es un listado de prestaciones, de medicamentos, a los cuales las obras sociales nacionales, sindicales, están obligadas a cumplir. Es como lo mínimo que te tiene que brindar una obra social. Claro, ¿o no? lo mínimo o lo máximo, y esta es una discusión interesante, okay. Pero lo que quiere decir es que seguro lo que está ahí te lo tiene que cumplir. Sí. Eso vale hoy para las obras sociales nacionales y prepagas. No vale para las obras sociales provinciales. Claro. O sea, una obra provincial vos no le puedes decir, yo quiero que usted me cubra este medicamento porque está en el PMO. Yo no me rijo por el PMO, te dicen. O el sector público. El sector público, vos en el hospital vas y decís, yo quiero que me cubran este procedimiento. Dice, no, nosotros no lo cubrimos. Pero está en el PMO, nosotros no estamos obligados a cubrirlo. Claro. Bueno, esta ley va a cambiar esa realidad. A partir de esta ley, todo el sistema de salud argentino va a estar regido por este nuevo PMO. Y este nuevo PMO, además de regir para todos, se va a ordenar, se va a actualizar. El PMO no está actualizado, el PMO tiene más de 20 años y si bien después se le han agregado prestaciones por leyes y por nuevos anexos, etc., hay que reordenarlo y actualizarlo. La ley prevé que sea el Ministerio de Salud de la Nación quien haga ese trabajo en líneas de cuidado, atendiendo a la prevención como factor importante y todos los otros factores de trabajo. Y va además, suma otra cosa, es que si uno quiere incorporar una nueva prestación al PMO, o si uno quiere sacar una prestación del PMO, tendrá que hacerlo el Ministerio de Salud, pero bajo un dictamen vinculante de lo que es la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica, que hoy no existe, pero existe una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Médica, la CONETEC, que deberá informar si debe agregarse, no puede agregarse. Entonces, por ejemplo, si alguien viene y dice, yo quiero incorporar delfinoterapia en Miami para los chicos con autismo, que ustedes se ríen, pero tengo un proyecto de ley al respecto. Entonces, la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica dirá, no, miren, delfinoterapia no es necesario, claro. no se puede pagar o no nos sirve. O viene un medicamento que cuesta $4 millones, nuevo, y nosotros queremos incorporar, la industria viene con $4 millones. Sí, bueno, pero ¿qué modifica con el anterior? No, y no hay mucha modificación, entonces no lo aceptamos. Entonces, esto le quita discrecionalidad. Le quita discrecionalidad. Y además aclara que este PMO es lo exigible para el sistema de salud público, sistema de salud de la obra social, sistema de salud de las prepagas. Esto es lo que va a ser exigible en la Argentina. Entonces, simplifica. Ha habido sido una reunión muy importante, estuvo el superintendente de Seguro de Salud, estuvo el presidente de la COSPRA, de las obras sociales provinciales, hubo muchos sindicalistas y presidentes de obras sociales nacionales, gente de los prestadores de salud públicos y privados. O sea, fue una reunión muy significativa, seguimos trabajando en esto, no es que ya está definido,
pero me parece que es un buen camino que viene de la mano junto con la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica que también tenemos que sacar. Uno de afuera lo ve como algo que podría salir, debería tener consenso. Digamos. Sí, es difícil el Congreso de esta época porque como vos ves, no conseguimos ni consenso en los presupuestos, imagínate, pero bueno, vamos a trabajar. Pero hay que intentarlo. seguir trabajando, Sí, totalmente. Exactamente. Totalmente. Y si no, tenerlo preparado para cuando uno sea gobierno y poder hacerlo. Bien, perfecto. Bueno, esto va, o sea, ya está presentado Ya está presentado el proyecto, sí. Daniel Goyam nos acompaña con la firma, igual que varios otros compañeros del bloque, inclusive de diputados que no son del bloque también, y vamos a intentar ponerlo en discusión antes de que termine el periodo ordinario tiene giro en salud y tiene giro en presupuesto también. O sea que Expert también tendrá que dar su opinión. Todavía este año? No creo. No Creo, bueno. pero vamos. Bueno, pero... Ya el jefe de gabinete anunció que no va a haber extraordinarios. Sí, pero veremos, porque la verdad que no los veo con los tiempos posibles para que no haya extraordinarios. Claro. Puede no haber, pero la verdad que es una locura que no haya, porque la verdad hay tantos temas que están en cartera que esperemos que haya. Bueno, y como se nos fue el programa, Sí, como siempre. llegamos al Siempre final, acá la llegamos. Yeye nos dice que hay que cerrar y hay que cerrar. Sí. Eso lo deberíamos seguir. Tenemos que seguir. Sí. Y por lo menos sigamos entre nosotros. Sí, aunque sea sin que se Sí. grabe, aunque sea que no salga en ningún Claro, lado. y bueno, imagínate que yo tuve el PMO de Obras Sociales que tenía para decir 1.000.000 de cosas el PMO, así que... Pero bueno, ya para el próximo programa será... Seguimos con el PMO. Sí, podemos seguir hablando del PMO. ¿Cómo no? Podemos seguir ¿Y hablando. la semana que viene qué le vamos a ver? ¿Qué tenemos? Bueno, dejen comentarios. Eso, Cuéntenos, que nos pídanos qué quieren que hablemos. Y lo hablamos. No sé vos, Pablo, si tenías algo ya en mente. No, me parece bárbaro. Me parece que la gente, Bueno. que la semana que viene lo opine la gente. Bueno, Bien, ahí está. Ahí está. Bueno, buen Llegamos domingo. al final, sí. Llegamos al final en un día agitado. sí, nuevamente. así es. Veremos qué nos depara la semana que viene porque vienen semanas súper intensas. Pero bueno, siempre contentos y contentas de estar acá. Como ya venimos el 5º domingo que estamos en el Gran Pueblo Argentino, así que no se olviden de seguir a Eva TV en todas las redes sociales, de suscribirse, de me gustear y comentar este video, de seguirnos en las redes de Al Gran Pueblo Argentino en Instagram. Y bueno, ahora sí, nos vemos entonces el próximo domingo. Chao a todos. Chao.